Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Ramírez. En esta nueva entrega, en este nuevo video instruccional, vamos a aprender, vamos a dar una explicación lo más pedagógica posible de cómo usar la sentencia if. También es llamada estructura de control de flujo de selección simple. Y bueno, básicamente la sentencia if permite ser ejecutada si la condición que es básicamente una condición booleana que acompaña a la sentencia, es verdadera. Si esa condición es falsa, entonces agregamos una estructura adicional que se llama else. Y bueno, ahí digamos, ejecutamos una instrucción dada esa condición que no se cumple. Entonces, básicamente como para decir de una forma más simple, si algo ocurre, entonces hacemos esto. Si esto no ocurre, entonces hacemos esto. Muy bien, vamos a ver cómo podemos implementar esto en código. Vamos a utilizar los métodos que estuvimos viendo en el video instruccional anterior. El método JOptionPaint para poder hacer, digamos, mensajes en pantalla de manera gráfica. Y bueno, para eso vamos a importar las librerías o las APIs correspondientes, que son la Java x.swing y vamos a importar el método JOptionPaint, la clase JOptionPaint, perdón. Muy bien, bueno, acá lo que podemos hacer a continuación es implementar el método para imprimir mensajes en pantalla y para capturar datos del usuario. Nuestra idea para demostrar el funcionamiento del if, vamos a básicamente desarrollar un pequeño programa que me diga si un número ingresado o digitado por el usuario es par o impar. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer en este caso es implementar el uso de JOptionPaint para capturar datos. Recordemos que para capturar datos, si seguimos la estructura, los datos se capturan inicialmente con un string, en donde podemos ponerle un nombre a la variable de tipo string. Y bueno, acá implementamos el método JOptionPaint y el submétodo showInputDialog. Y acá como argumentos vamos a poner básicamente el texto que queremos imprimir en pantalla. Digite un número para saber si es par. Muy bien. Paso siguiente, bueno, vamos a guardar esto dentro de una variable. Lo podríamos hacer de dos maneras. La variable de tipo int la podríamos declarar anticipadamente. Por ejemplo, vamos a llamarla num. Y ahora lo que podemos hacer es hacer el proceso de parsear o de convertir esta variable de tipo string a la variable de tipo num, de tal manera que podamos operar este número y, digamos, hacer las operaciones necesarias para saber si es par o impar. Muy bien, entonces para eso, bueno, vamos a utilizar num y vamos a llamar a los métodos que me permiten hacer el proceso de parsing. Integer punto parse int, y acá vamos a el argumento que viene adentro del método parseInt es básicamente la variable que originalmente es de tipo string. Muy bien, en este momento lo que hemos hecho es pedir al usuario que ingrese un número para saber si es par o impar. Ese número va a quedar almacenado temporalmente en una variable llamada var, que es de tipo string. Esa variable la tenemos que parsear para convertirla a número entero. Y posteriormente podemos comenzar a hacer la evaluación, que básicamente lo que queremos hacer es implementar una sentencia if o una estructura de control de flujo de selección para permitir saber
si el número es par o impar. Entonces, para eso la sintaxis es la siguiente. If, vamos a seguir la misma sintaxis que tenemos acá. Entonces acá adentro de los paréntesis vamos a poner la condición. Y la condición es básicamente si el número... ¿Cómo hacemos para saber si el número es par o impar? Bueno, es muy simple. Podemos dividir el número en dos y si el residuo de esa división es 0, entonces sabemos que el número es par. Si el residuo no es 0, entonces es impar. ¿Cómo obtenemos el residuo? Para eso hay un operador aritmético que se llama módulo. Entonces el módulo lo podemos implementar utilizando el símbolo porcentual. Y bueno, vamos a implementarlo de esta manera. Si el número ingresado módulo 2 es igual a 0, entonces acá vamos a implementar la sentencia. La sentencia se implementa así como decíamos, abriendo llave, adentro va la sentencia, cerramos llave. Entonces acá podemos imprimir un mensaje en pantalla que diga, bueno, joption pane.show message dialog. Acá, bueno, vamos a poner entonces el primer argumento lo vamos a dejar como nulo. Recordemos que ese primer argumento es como básicamente para manejar el icono que aparece en el mensaje. Y acá vamos a poner el mensaje que queremos mostrar en pantalla. El número ingresado es par. Muy bien. Recordemos básicamente este operador lo que hace es evaluar el residuo de la división, ¿no? Si el residuo es igual a 0, entonces al ejecutar toda la división, digamos, la parte que va en el residuo, si es 0, entonces sabemos si el número es par. Muy bien. Ahora, continuando con la implementación, vamos a implementar la parte falsa de la condición. ¿Qué ocurre si no? Si esto no es verdadero, si esta condición de acá no se cumple. Entonces, bueno, para eso implementamos un else. Abrimos llave, cerramos, y adentro del else vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga lo contrario, ¿no? El número ingresado es impar. Perfecto, vamos a ejecutar esto para saber si funciona todo bien. Acá tenemos la aplicación generada. Digite un número para saber si es par. Bueno, vamos a digitar por ejemplo el número 45. El número ingresado es impar. O sea, ahí entró, digamos, a la parte negativa. Esto no se cumple, entonces se fue por este camino. Vamos a ingresar ahora a la parte positiva, o mejor dicho, a la parte verdadera. Ejecutamos nuevamente el programa. Digite un número para saber si es par. Bueno, vamos a digitar el 40 para entrar a la parte verdadera. El número ingresado es par. Y ahí se termina el programa. Muy bien, de esta manera hemos demostrado el funcionamiento de un if-else simple, de la estructura if-else simple. Existe una variante de esta estructura, de las estructuras de control de flujo, en la cual podemos agregar más condiciones. Podemos, como quien dice, agregar más preguntas, más condiciones para ejecutar más sentencias. Y bueno, esto se llama una posibilidad es usando la sentencia if, else if. Para eso vamos a implementar entonces una variación de nuestro código que puede ser lo siguiente. Entonces vamos a agregar por ejemplo, una condición adicional. Vamos a decir acá, else if. Vamos a agregar una condición si el número, digamos, además de ser par, es menor a 100, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a abrir, cerrar para incluir ahí la sentencia. Abrimos y cerramos las llaves. Y acá, bueno, podemos
digamos, esto sería un si esto ocurre, entonces mostramos un mensaje. Si no, entonces, o mejor dicho, de lo contrario, si esto ocurre, entonces mostramos otro mensaje. Entonces, bueno, vamos a mostrar ese mensaje en pantalla, que podría ser básicamente algo como, si eso no ocurriera, entonces el número ingresado no es par, o mejor dicho, es impar, y además estamos evaluando esto, ¿cierto? Digamos, acá estamos yéndonos por la parte negativa o por la parte, digamos, falsa de la condición, pero además estamos utilizando otro if para evaluar otra condición. Además, es menor a 100. Muy bien. Acá podemos poner dos puntos. Número ingresado es par. Bueno, vamos a son cuestiones estéticas. Bueno, muy bien. Y acá podríamos además, bueno, esto lo vamos a organizar un poco. A mí me gusta mover este bloque de código a la derecha para que quede, digamos, en orden. Y ahora podríamos, digamos, evaluar o completar este if original. Bueno, este if original vamos a completarlo con un else. Simplemente esto lo vamos a poner, bueno, lo podemos dejar ahí, ahora lo movemos. Podemos ingresar, podemos imprimir un mensaje en pantalla que diga el número ingresado es impar, simplemente. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, no está cumpliéndose ni esto, ni está cumpliéndose tampoco esto, se está cumpliendo esto, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Acá me dice que hay un error. Claro, es porque no es n sino num. Perfecto, ahí ya me quedó solucionado. Bueno, vamos a compilar y vamos a probar nuestro programa. Digite un número para saber si es par. Bueno, vamos a tratar de entrar a esta parte negativa, a esta parte, digamos, falsa. Es decir, no nos vamos a ir por este camino, sino que vamos a tratar de entrar al else if. Entonces vamos a digitar, por ejemplo, el número 77, porque es un número que no es par, no cumple con esto, pero además es menor a 100. El número ingresado es impar y además es menor a 100. Ahí se termina el programa. Bueno, ahora vamos a tratar de entrar, digamos, a esta condición, que es básicamente buscar algo que no se cumpla ni esto originalmente. Entonces, bueno, para eso ejecutamos nuevamente. Podemos ingresar, por ejemplo, el número, acá está, podemos ingresar un número mayor a 100, por ejemplo, el número 333, para saber si es impar, si es par. El número ingresado es impar. Entramos básicamente a esta parte de la condición. De esta manera hemos demostrado el funcionamiento de un if, de un else if y además de un else. Sin embargo, existe otra posibilidad para implementar algo que se llaman los if anidados, ¿sí? Y un if anidado es como quien dice para organizar también, digamos, las preguntas, las condiciones que vamos a programar en nuestra lógica. Entonces podríamos decir, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Acá creo que me hace falta, ahí está perfecto. Entonces podríamos decir, por ejemplo, debajo de este if, vamos a borrar justo debajo de este if, sin necesidad, cuando vamos a evaluar una sola línea, digamos, anidar un if con el otro dentro de una sola línea siguiente, no hace falta, a ver, acá me hace falta una llave, la borré sin querer, ahí está.
Ahí está. Perfecto. Cerramos cerramos la de la clase, ahí está bien. Bueno, cuando vamos a evaluar una sola línea, podemos anidar un if debajo del siguiente if. Entonces, o debajo del if original. Entonces podríamos decir, por ejemplo, si el número es el número módulo 2, si el residuo del número al dividirlo por 2 es 0, pero además, si el número es menor a 100, ¿sí? Entonces acá si abrimos, cerramos, porque vamos a poner una sentencia, entonces ahí tendríamos que imprimir un mensaje. Bueno, vamos a jOptionPaint.show message dialog, en donde acá el primer argumento va a ir nulo y el segundo argumento va a ser un mensaje impreso. Bueno, vamos a imprimir que el número ingresado es par, ¿cierto? Porque primero se cumple este primer if, después si se cumple este segundo if, entonces va a entrar a esta condición y es menor a 100. Muy bien, entonces acá tenemos que se está cerrando, se estarían cumpliendo esas dos condiciones. Acá estoy cometiendo un error y me lo está señalando el IDE, no es n sino número. Muy bien, allá quedó reparado. Ahora podemos agregar un else if para terminar de evaluar, digamos, o mejor dicho, agregar más condiciones, más preguntas, ¿no?, a nuestra lógica. Entonces podríamos decir, por ejemplo, esta condición, si esto se cumple, pero además, ¿sí? Y ese pero además en programación se llama un ilógico, un AND, ¿sí? Entonces básicamente evaluar una condición con otra condición y ambas se tienen que cumplir. Entonces, además, el número es menor a 100. Entonces, bueno, vamos a decir, podríamos decir, por ejemplo, acá tenemos que ponerla, abrir y cerrar el número. Bueno, vamos a imprimir un mensaje en pantalla que diga el número ingresado es par y además es mayor a 100. Muy bien, vamos bueno, acá también me estoy equivocando, no sé por qué estoy equivocándome tanto hoy con las variables, pero bueno, seguramente siempre utilizo n y no num como la declaré originalmente. Bueno, vamos a implementar esto y hacer las pruebas para intentar entrar a estas condiciones para demostrar el funcionamiento del if, de los if anidados. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a intentar saber entonces si el número es par y menor a 100, por ejemplo. Entonces, vamos a intentar entrar utilizando el 40. Al hacer el módulo, al hacer la división de este número en 2 y el residuo es 0, entonces va a entrar al siguiente if, en donde va a preguntar si ese número es menor a 100, entonces me tendría que imprimir un mensaje que diga es par y es menor a 100. Es par y es menor a 100, muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de entrar a esta condición. Ejecutamos nuevamente. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un número que sea par y que sea mayor a 100. Por ejemplo, 200. El número ingresado es par y es mayor a 100. Entramos a esta condición. Se evalúa el módulo, el residuo de ese número para determinar si es par.
Y además estamos evaluando otra condición, que el número sea mayor a 100, ¿no? Bueno, de esta manera estamos demostrando el funcionamiento. Ustedes pueden hacer más pruebas para jugar con más condiciones, digamos, pero esta vendría siendo la manera de implementar if anidados, de implementar la sentencia if, else if, y de hacer, digamos, diferentes tipos de condiciones. Espero que haya sido de utilidad y si esto es así, por favor, eh, suscríbanse a mi canal. Estaré publicando más videos instruccionales y bueno, nos veremos en una próxima.